Gloria a Dios. Sabemos que la palabra de Dios la Biblia es la revelación, amén, de Dios. A veces tenemos un problema como cristianos que queremos separar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y decimos, esto era antes, ahora en el Nuevo Testamento es diferente, ¿no? Dios actuaba de una manera antes y ahora diferente, pero debemos recordar, y como mismo Hebreos nos dice, que el Antiguo Testamento era sombra de lo que ahora nosotros estamos disfrutando en Cristo, ¿sí? Lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento no estaba pleno, como ahora nosotros lo vemos ya a través de Cristo. Pero no es de que el Antiguo Testamento no tenga nada que ver con la iglesia de hoy. Debemos nosotros entender, es más, usted no podría entender el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo Testamento. No podría entender el plan de Dios o por qué Jesús tuvo que venir si no conoce el Antiguo Testamento. Es más, Jesús vino a cumplir lo que estaba en el Antiguo Testamento, ¿cierto o no? Entonces, ¿usted cómo podría saber que Jesús es el Mesías si no conoce el Antiguo Testamento? Entonces, en ese sentido, ¿qué quería Dios con el pueblo? Ya lo estuvimos viendo en la mañana, esta primera hora o 2 horas, no sé cuánto fue. Estuvimos viendo la santidad de Dios y lo que Dios quería del pueblo. Este pueblo debía ser santo, debía ser diferente a las naciones. Pero ¿qué hizo el pueblo? ¿Pudo mantener esa santidad? No, se contaminó y se mezcló con todas las naciones y con todas las costumbres de las naciones que estaban a su alrededor, ¿sí? Y por eso, bueno, ya sabemos lo que le pasó, ¿no? A Israel, se lo llevan los asirios, a Judá, Babilonia, y son destruidos completamente, ¿sí? El pueblo no pudo mantener esa santidad. Pero entonces, ¿Dios qué tenía que hacer? ¿El plan de Dios será diferente para nosotros? O sea, el propósito de Dios. Conoce esta cita usted, ¿no? Primera de Pedro 1:9. ¿Qué dice? Perdón, es 2:9, ¿no? Dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué más? Nación. ¿Nación qué? Santa. Un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Se acuerda que dijo, ustedes son santos y para que sean míos? Aquí que dice, un pueblo adquirido por Dios, una nación santa. Ahora nosotros pertenecemos a Él. ¿Esto dónde está? ¿En el Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento. Es lo mismo que le estaba pidiendo al pueblo de Israel allá en el desierto, es lo mismo que nos pide ahora a nosotros. Y el mismo llamado, son un real sacerdocio. ¿Se acuerdan que les dijo al pueblo de Israel, ustedes van a ser una nación de sacerdotes y gente santa? Pedro lógicamente estaba pensando en este llamamiento, en este pacto que hizo Dios en el monte Sinaí cuando escribió esto. Para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? ¿A dónde? ¿Se acuerda? Al principio comencé diciendo el cielo y la tierra. ¿Cómo presenta la Biblia estos dos ámbitos? Diferentes y contrarios. ¿Dónde estábamos nosotros? Aquí, según Pedro, en las tinieblas. ¿La oscuridad es igual a la luz? Es diferente, pero no solamente diferente. ¿Qué son? Contrarias, sentidos opuestos, ¿sí? Nosotros entonces, nuestra naturaleza, ¿cómo nos presenta ahora? ¿Cómo es? Contraria, opuesta a la de este mundo. Por eso usted cuando lee Mateo 5, las bienaventuranzas, ¿cómo nos presenta esos ciudadanos del reino de Dios?
va contra la cultura de este mundo. Porque aquí, ¿quién es el bienaventurado? El que tiene dinero, el que ríe, el que le va bien aquí en la tierra. Pero Mateo, ¿qué dice? Bienaventurado es el que llora, el que sufre persecución. Entonces es un concepto diferente. El llamamiento de Dios para nosotros como iglesia es el mismo. Ahora, Apocalipsis 21, 27. ¿Qué hacían con los que tenían lepra y con los que estaban inmundos en el campamento de Israel? ¿Qué debían hacer? Sacarlos. No podían estar en ese campamento. ¿Qué dice Apocalipsis 21, 27? Hablando de esa nueva Jerusalén, de esa salvación, y lo voy a decir así, de ese ámbito celestial. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué sería lo opuesto a santidad? ¿Qué sería lo opuesto? La inmundicia. La inmundicia. Entonces aquí nos está hablando, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Entonces, ¿qué es lo que va a entrar en esa ciudad celestial? Los santos. Los santos. Ok, ahí mismo en el verso 14, ¿qué dice? Bienaventurados, ¿quiénes? Los que lavan sus ropas. Cuando usted lea estas expresiones, ¿qué debe recordar? Lo que Dios les pedía a los sacerdotes y al pueblo en el Antiguo Testamento. Deben lavar sus ropas, deben bañarse cuando los sacerdotes iban a ministrar. Pero aquí lógicamente no nos está hablando, aquí el que lava sus ropas. ¿Quién lava su ropa? Pues van a decir todos, ¿no? Sí. Pero ¿de qué ropas está hablando? ¿De estas ropas? No. ¿Y cómo lavamos esas ropas? Sí, con la sangre de Cristo. ¿Sí? Los que están revestidos de Cristo. ¿Sí? Dice, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y fíjese cómo dice, mas los perros estarán fuera. ¿Y los quiénes? Hechiceros. ¿Y quién más? Los fornicarios. ¿Quién más? Los homicidas. ¿Quién más? Los idólatras. Y todo aquel que ama y hace mentira. Bueno, antes de entrar a Efesios vamos a una cita más, Ezequiel 37. ¿Alguien conoce este capítulo de Ezequiel? Ezequiel 37 es un capítulo muy conocido. Que habla sobre el valle de los huesos secos. ¿Se acuerda que Ezequiel tiene una visión y dice que ve, que dice un valle de huesos secos, pero secos? Dicen en Chiapas, secos, secos, ¿no? En extremo. Bueno, allá lo dicen cuando una persona es delgada. Está seco, seco, dicen, ¿no? Pero bueno, están los huesos secos. ¿Y qué le dice Dios a Ezequiel? Profetiza que se junten esos huesos, que se levanten. Dice que se empiezan a juntar los huesos. Ahora profetiza que suba carne en ellos y se forma un gran ejército. De esos huesos se formaron un ejército con carne y todo, pero todavía dice estaban sin vida. Y entonces profetiza que el Espíritu sople sobre ellos. Y viene el Espíritu y les da vida a esos huesos. Así nos dice el capítulo 37. Y después dice el versículo 23. Ya hablando, este capítulo, ¿de qué nos está hablando? De la vida que Dios le daría primeramente a Judá, porque ellos pensaban que no, ya estando en Babilonia iban a ser, ya estaban sin esperanza. Pero dice, yo los voy a regresar. Pero en realidad, si usted lee Efesios capítulo 2, hay un paralelo con Ezequiel 37. Cuando dice, ¿cómo empieza Efesios? Que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos como esos huesos secos.
y nos dio vida en Cristo. Y después va aquí en Ezequiel 37, habla de que Dios va a reunir a Judá e Israel, dos pueblos que se habían separado, ahora los iba a unir. Y en Efesios 2 nos va a hablar de que se van a unir dos pueblos, judíos y gentiles. Entonces hay un paralelo en Ezequiel 37 y Efesios 2. Pero dice el verso 23. Bueno, desde el 22. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. ¿Quién será ese rey? Jesucristo. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Pero fíjese lo que va a hacer en el 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos. Este siervo David es Jesucristo, no es David. Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Ese pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no pudo guardar el pacto con Dios, no pudo mantener esa santidad que Dios les había dado y fueron destruidos. Ahora en Ezequiel está dando una esperanza. Ahora en Jesucristo, ¿qué dice que va a hacer? Va a unir dos pueblos en uno, judíos y gentiles, y dice, y ya no se van a contaminar como se contaminó aquel pueblo con sus ídolos. Los voy a salvar. Dice, de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los voy a limpiar. ¿Qué está diciendo? Los voy a ¿qué? Santificar. Y ahora, en el verso 24, ahora sí van a poder andar en mis preceptos y en mis estatutos, después de que yo haya hecho esa obra en ellos. Esa obra, ¿dónde la podemos ver? Ahora sí vamos a Efesios. Efesios 1:4, y ahí usted lo puede ver también. Pero voy a leer desde el verso 3. Efesios 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ojo, ahora podemos entender un poquito mejor este verso que dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Al principio hablé de cielo y tierra, ¿sí? En un ámbito celestial. Las bendiciones que Dios ha preparado están en ese ámbito celestial, no en un ámbito terrenal. No para este mundo, en un ámbito celestial. Ahora, no estoy diciendo que no nos bendiga cuando estamos aquí, pero estoy hablando que el plan de Dios y nuestro anhelo no debe ser en esa tierra. ¿Qué dice 1 Corintios 15 cuando Pablo está hablando de la resurrección de Cristo? Y dice, si nosotros esperamos únicamente en Dios para que nos bendiga en esta tierra, somos los más dignos de conmiseración. Dice, si nosotros esperamos en Cristo solamente en esta tierra, somos miserables. Nosotros creemos que Dios resucitó y que nosotros resucitaremos. Y eso es una esperanza segura y firme en Cristo. Pero si esperamos únicamente estar bien en esta tierra, tenemos la visión muy corta, ¿sí? Si no estamos pensando en eso. Y ahora sí, verso 4. Según nos escogió en Él. ¿En quién es Él? En Jesucristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. O sea, antes de Génesis 1:1. Antes de Génesis 1:1, Dios nos había escogido. ¿Con qué propósito? Para que seamos o para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos santos y sin mancha delante de Él. Vuelvo a lo mismo. Entonces, ¿qué es santo? Según lo que hemos visto, que seamos diferente
a este mundo. Pero muchas veces, ¿qué queremos ser? Aún como iglesia, igual al mundo. Y medimos el éxito personal o de una iglesia con los parámetros del éxito del mundo. Si yo logro grandes cosas y llego a grandes lugares como persona, entonces tengo éxito. Si como iglesia nosotros tenemos un gran auditorio, entonces es una iglesia exitosa. Ajá. Esos parámetros son los de ¿qué? Del mundo. Podríamos pensar, por ejemplo, en Juan el Bautista. ¿Él sería un exitoso para este mundo? No era casado, vivía en el desierto, comía bichos ahí del desierto, no tenía templo, no tenía un púlpito. Sus discípulos se fueron a seguir a Jesús, ¿no? Y él se quedó en la cárcel. Y luego le cortan la cabeza. Pero Jesús, ¿qué dijo de Juan el Bautista? No ha habido otro, de los de nacido de mujer, como él. No por él, sino por el ministerio que él traía, que venía anunciando la venida del Mesías. Podríamos pensar en Jeremías. Para nosotros, el gran profeta Jeremías, pero en su tiempo, ¿qué fue Jeremías? Nadie lo escuchaba. Lo despreciaban los reyes. Al final, ¿cómo termina? En un pozo lleno de lodo, y ahí ya muriéndose. Y yo quién sabe qué sentía, porque ya decía, por favor, sáquenme, no me vuelvan a meter ahí. Y un gentil intercede por él y viene y lo saca, ¿no? Es un eunuco, ¿no? Pero a lo que voy es que el éxito que nos habla la Biblia y el éxito de este mundo son iguales, son contrarios, opuestos. Ahora, Dios nos llamó para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dice el verso 5, nos predestinó ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Esto es algo bien importante, hermano. Nos predestinó para ser adoptados, ¿qué? Hijos suyos. Vamos a ir, ténganlo en la mente. En el 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Recuerda los sacrificios de Levíticos? ¿En quién nos tenemos ahora esa redención? En Cristo. Ahora, le voy leyendo y va a ver que toda la obra que Jesús hizo, toda la obra que Dios hizo, lo hizo a través de ¿quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era el propósito? Reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. Y en el 11 dice, en Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y después en el verso 17 voy a leer. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esto también téngalo en mente. El 19 dice que ese poder obró ¿en quién? En Jesucristo. ¿Cómo obró? Resucitándole de los muertos y sentándole en los lugares celestiales. Pero ese mismo poder es el que obra ¿en quién? En nosotros. ¿Cuántos tienen debilidades? Bueno, unos cuantos, los demás, gracias a Dios que no. Todos, ¿no? ¿Y cuántas veces ha dicho, no, yo no?
Esto Dios no lo puede cambiar. ¿Qué falta ahí? Conocer a Dios. Conocer el poder que está actuando ahora en nosotros. Ese poder, ¿cómo se manifestó en Jesucristo? Le levantó de los muertos y lo sentó en los lugares celestiales. Únicamente en Cristo. Aquí mismo en el capítulo 2, verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Con quién nos resucitó? Con Cristo. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. O sea que nosotros ya estamos en esos lugares celestiales. ¿Se acuerda cielo y tierra? ¿En qué ámbito, a qué ámbito pertenecemos nosotros? Al celestial. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué dice el verso 4? Nos escogió para ser santos. Se refiere a esto. Ya no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino celestial. Ok. Capítulo 2, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿cómo? Muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, fíjense aquí, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, ¿cuál era nuestra naturaleza? Igual que los del mundo. Hijos de ira. Ahora, en ese tiempo nosotros anduvimos así, conforme a la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de ¿quién? Dice ahí de Satanás, el príncipe de la potestad del aire, haciendo nuestro propio deseo, los deseos de nuestra carne y de nuestro pensamiento. ¿Esta naturaleza de quién es? O sea, ¿de qué reino es? Del reino terrenal. Entonces, cuando usted dice, yo quiero hacer lo que yo quiero, ¿qué naturaleza está demostrando? Una terrenal. Yo no quiero hacer la voluntad de Dios. Es una naturaleza ¿qué? Terrenal. ¿Sí? Sus propios deseos, su propio pensamiento, lo mismo que los demás. Eso lo menciona la Biblia, que estábamos como muertos. Lo que leímos en Ezequiel, ¿no? Huesos secos. Y lo que es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? En Egipto, esclavos. ¿Qué esperanza había para ellos? Ninguna. Es más, estaban matando a sus hijos, ¿no? A los que nacían, los varones, los mataban. ¿Qué esperanza había para ellos? ¿Y qué hizo Dios? Lo sacó de ahí. Dice el verso 18 de ahí: porque por medio de él, los unos y los otros, hablando de judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ojo en el 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos ¿de qué? De los santos, y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. ¿Somos conciudadanos de quién? De los santos, miembros de la familia de Dios. Yo sé que muchos, cuando piensan en la bendición que Dios le dio a Abraham, y que dice, yo te voy a engrandecer, y cuando vemos a los judíos ahora, que ¿cómo son los judíos? ¿Pobres? La mayoría de los judíos ¿cómo son? Ricos. Y decimos, es por la bendición que Dios le dio a Abraham. ¿Cuál fue la bendición que Dios le dio a Abraham? En ti serán benditas
todas las familias de la tierra. ¿Y qué nos dice Pablo? Ustedes son el verdadero Israel. Y la bendición que Dios le dio a Abraham, en realidad es la bendición que ustedes tienen en Cristo. Entonces, ¿qué les debemos envidiar a los judíos? ¿Su dinero? Dice Pablo, lo que yo gané en el mundo, lo tengo por, la nueva versión internacional dice por estiércol. ¿Sí? Con tal de ganar a Cristo, con tal de conocer a Cristo. Todo eso es basura. No piense que los judíos son ricos por la bendición que Dios le dio a Abraham. Nosotros estamos aquí por la bendición que Dios le dio a Abraham y cumplió ese propósito. Los judíos son ricos porque trabajan y se esfuerzan para hacer sus riquezas y por tacaños y por todo lo que quiere usted, pero no por la bendición que Dios le dio a Abraham. La bendición que Dios le dio a Abraham era en Cristo, y ese lo estamos disfrutando nosotros. Y nos dice aquí Efesios 2, 18, 19, ya no somos nosotros ¿qué? Extranjeros, ya somos miembros de ese pueblo santo y de la familia de Dios. Ojo, ¿cómo somos? Santos. Santos. Al principio dudaba decir yo soy santo, pero si usted ha recibido a Cristo y si ha nacido de nuevo, usted es santo. Pablo, todas las cartas, ¿cómo comienza a decir? A los santos que están en Corinto. Ajá. Aquí dice, aquí Efesios 1, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos, a este pueblo que Dios ha apartado para Él, que le ha dado una nueva identidad, una nueva naturaleza, a ellos les escribe, ¿sí? Y si usted lee Corintios, dice, no, pues eran bien santos, ¿verdad? Los de Corinto. No, se andaban desgreñando, ajá, se dividían, participaban en las fiestas paganas, de ídolos, fornicarios, borrachos y Ahora, Efesios entonces nos mostró cómo nos hizo parte de su pueblo, cómo nos hizo parte de ese pueblo suyo. Y nos lo dice aquí Efesios 1 y 2. Dios había planeado esto antes de la fundación del mundo, que nosotros llegásemos a ser hijos suyos, para redimirnos por medio de Jesucristo. Y está mostrando el poder ahora en nosotros. ¿Qué poder? El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y lo hizo sentar en los lugares celestiales. Ese poder actuó en nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, cuando estábamos en el mundo. ¿Cuántos de los que están aquí vienen del mundo? Estuvieron en el mundo. A ver. Ajá. Y cuando una persona se acercó y le dijo, oye, eres pecador, tienes que aceptar a Cristo. ¿Usted qué dijo? Sí. No. Nah, estás loco tú. ¿Qué voy a estar metiéndome con esos cristianos? Ajá. No. ¿Cómo estábamos? Muertos. Entonces Dios nos tuvo que dar vida. Ajá. Por pura gracia. Por pura gracia de Dios. ¿Qué hicimos nosotros para merecerlo? Nada. Ajá. Y a través de esa obra, Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó. A través de esa obra, dice aquí, juntamente con Él, nosotros morimos. ¿A qué morimos? Al pecado, al mundo, y resucitamos juntamente con Cristo, para seguir siendo los mismos que éramos antes. ¿Ah, no? No. ¿Para qué? Para vivir una nueva vida en Cristo, ser una nueva criatura, hecho ahora según ¿quién? Según Cristo, no según este mundo. A través de esa obra entonces ahora somos parte de ese pueblo santo, ahora somos parte de la familia
de Dios. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Amén. Entonces dice el capítulo 4 de Efesios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo debemos andar? Como es digno de la vocación. ¿Cuál fue la vocación? ¿Cuál fue el llamamiento? Ahí lo tiene. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Entonces debemos andar como es digno de ese llamamiento. Dice también 1 Pedro 1:15. Yo creo que se lo sabe. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. ¿En qué pasaje estaba pensando Pedro? En Levíticos. En Levíticos, que decía: sean santos porque yo soy santo. Y Pedro, pensando en Levíticos, dice: hermanos, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque así es aquel que nos llamó. Efesios 4:17 dice, decía el verso 1: les ruego que anden como es digno. El 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué les recuerda esto? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué pasaje les recuerda de Levíticos 18? Que les dice: ya no sean como en Egipto y no vayan a ser como los de Canaán. No es lo mismo que ahora Pablo les dice: ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, a partir del capítulo 4, lo que hace Pablo es irles mencionando cómo debe verse ese llamamiento: ser santos y sin mancha delante de Él. Y comienza en el capítulo 4, verso 2, dice: ¿cómo debe ser? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, vaya pensando si esas cualidades son las que hay en el mundo, son las que el mundo exalta: humildad, mansedumbre, soportar los unos a los otros en amor. ¿Son cualidades de este mundo? No. Después dice en el 3: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿se acuerdan que en Levíticos le dije? Primero hablaba de ritos y todo esto, y después hablaba de cómo debían vivir y qué afectaba todos los aspectos de su vida. Efesios nos va a hablar en el mismo sentido. Comenzó diciendo: ustedes son santos y sin mancha delante de Él, o deben ser, para eso fueron llamados. Y en el capítulo, a partir del capítulo 4, les comienza a decir cómo deben demostrar ese llamamiento. Y comienza a hablar primero en el capítulo 4 de la unidad que debe haber en la iglesia y cómo todos debemos colaborar para la edificación del cuerpo de Cristo. Después en el verso 25, fíjese cómo dice. Bueno, desde el 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, o por lo cual, desechen ¿qué? La mentira. Hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. El 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje,
29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. 31. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Qué más? Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean buenos o benignos unos con otros. ¿Cómo deben ser? Misericordiosos. Perdónense unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros. ¿Sí recuerda lo que leímos en Levíticos? Que les decía, no deben andar chismeando, no deben robar, no deben tener balanza. Aquí lo dice en otras palabras, con otras cosas y algunas repetidas, pero nos está diciendo que nuestra naturaleza, la santidad, se va a ver reflejado ¿en qué? En todos los aspectos de nuestra vida. En el verso 5, capítulo 5, 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Se acuerda que le dije en el capítulo 1, verso 5, que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos y que eso es bien importante? Ser hijos suyos. ¿Qué quiere decir que somos hijos de Dios? Porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Pero qué quiere decir? A ver, piense, ¿qué quiere decir? Somos hijos de Dios. Tener la naturaleza de Dios. Ahora somos nacidos de Él. Los que tienen hijos no dicen, su hijo se parece a su padre. ¿Por qué se parece? Es su naturaleza, tiene sus genes. Por eso es hijo, ¿no? De Él. ¿Y en nosotros qué somos ahora? Hijos de Dios. Debemos tener su naturaleza. Por eso Pedro, Pablo dicen, sean santos, así como Dios es santo. Y aquí el capítulo 5 comienza diciendo, sean imitadores de Dios como hijos amados. Un hijo, voy a decirlo así, hasta cierta edad, ¿cuál es su anhelo? Ser como el papá, como la mamá. Ser igual que el papá. Nosotros, como hijos de Dios, ¿qué debemos anhelar? Ser como es Dios. Ojo, muy diferente al deseo que tenía o que Satanás le dijo a Adán y Eva. Van a ser como Dios. Ustedes van a decidir lo que es bueno y es malo. No estamos hablando en ese sentido, sino ser como Dios en su naturaleza. En su naturaleza. Entonces ahí en el capítulo 5, verso 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Y yo preguntaría, ¿habrá cristianos que son fornicarios? ¿Que son ávaros? Cuando dice, pero fornicación y toda inmundicia, bien podríamos pensar en Levíticos 18, ¿no? Que ahí era fornicación e inmundicias depravadas. Pero dice, ustedes no deben ser así. Y más bien yo pregunté, ¿habrá cristianos que son así? Pero la pregunta sería, ¿serán cristianos entonces? ¿Entonces habrá cristianos que son así? No. La respuesta sería no. Pero dice el verso 4, ni palabras deshonestas. Es que se me salió. ¿Qué decía una persona? Si se salió es porque estaba adentro. Sí. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque saben que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces ahora sí podemos decir, pues es que un cristiano no puede tener estas cosas. Dice el 21. Bueno, antes de ir a ese.
¿Qué es lo que nada más quiero mostrar rápidamente y ya voy a ir terminando? ¿Qué es lo que quiero mostrar rápidamente? Que Pablo comienza la carta de Efesios diciendo: ustedes tienen un llamamiento. Ustedes, Dios los había escogido para que sean santos y sin mancha delante de Él. Y después, a partir del capítulo 4, 5 y 6, nos muestra cómo va a afectar esa santidad en los aspectos de nuestra vida. En el capítulo 5, verso 21, ¿de qué nos habla? Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y las hermanas, ¿cómo dicen? Y los hermanos, ¿cómo dicen? Amén. Amén, amén, doble amén. ¿Y las hermanas, cómo dicen? Ay. Amén, 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 amén. Ok. Pero es bien manipulado este verso, ¿verdad? Más los que son machistas, ¿no? No, tú debes de sujetarte, así dice la Biblia. Pero no leen. El marido debe amar y debe entregarse, así como Cristo se entregó a su iglesia. Debe dar su vida ¿por quién? Por su esposa. Y debe suplir toda su necesidad. Y debe sustentarla, cuidarla. Yo les preguntaba a las hermanas, estaba dando una clase de esto, y les decía: ¿a ustedes se les haría difícil, dice aquí, sujetarse a su marido si tienen un marido que se entrega por ustedes, que da su vida por ustedes, que las sustenta, que las cuida, que las ama? No. Pero el marido no, aquí dice, ustedes deben estar sujetos, ¿no? Pero, bueno, no vamos a entrar a este tema, ¿no? Pero a lo que quiero es que en realidad, ¿de qué nos está hablando? La santidad, ¿dónde se debe ver reflejado? En la relación con mi esposa. En la relación, después dice en el capítulo 6, hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo. ¿Dónde se debe ver reflejada la santidad? En tu relación con tu padre y en tu relación con tu hijo como padre. Porque dice: los padres no provoquen a ir a sus hijos. Pero muchas veces decimos: no, yo soy santo. Y aquí en la iglesia: hermanito, ¿cómo estás? Y, te amo mucho. Pero en la casa, a mis hijos o a mi esposa, ¿cómo los trato? ¿De la misma manera? ¿Por qué? La santidad, ¿dónde se debe ver reflejado? Comenzando en tu casa. Hay hermanos muy amorosos con las hermanas, pero menos con su esposa, ¿no? Entonces había que pensar, ¿no? No. Debe empezar en tu casa. Después va a hablar aún de los siervos. Los siervos, ¿cómo deben ser? En el verso 5, obedezcan a sus amos terrenales, ¿sí? Y háganlo como si lo hicieran para Dios. Aquí nos preguntaríamos: ¿cómo somos en el trabajo? ¿Cómo somos en el trabajo? ¿Lo hago como para Dios? La Biblia, ¿qué nos está diciendo? Si tú eres santo, aún en tu trabajo debe verse reflejado. No, pero yo no tengo patrón, yo soy el patrón. Dice el verso 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Y en Levíticos está este tema también. ¿Se acuerdan de los siervos? Decía Levíticos: no los van a oprimir y no los van a tratar como esclavos, porque ellos son siervos ¿de quién? De Dios. Son mis siervos, dice. Entonces, si usted es patrón, ¿qué debe pensar de sus empleados? De sus siervos, voy a decir así. Que en realidad no son sus siervos, son siervos
de Dios. ¿Cómo usted trataría a un siervo de Dios? Ah, no, un siervo de Dios, hermano, pase, el gran siervo de Dios viene, le da su lugar, ¿no? Ajá. Pero si es empleado, no, tú quédate ahí parado. Ajá. Los amos o los patrones, dice, también deben ser justos con sus empleados. Entonces, lo que quiero que entendamos es que toda la vida de un hijo de Dios se va a ver reflejado, o más bien toda la santidad de ese hijo de Dios se va a ver reflejado en todos los aspectos de la vida. En su relación en su casa con su esposa, en su relación con su hijo, en su relación con su empleado, en su relación con su patrón. Aquí decía, en la forma en que usted habla, en la forma que usted perdona, en que ya no es flojo, sino es trabajador. ¿Qué más? Todo ahí nos va diciendo, ¿no? Y si no le basta, pues lea toda la Biblia y ahí le va a decir muchas otras cosas, ¿no? Pero en realidad nos está hablando de que la santidad, nuestra naturaleza se va a ver, debe ser evidente. Fíjese el verso 18, verso 7 del capítulo 5 de Efesios. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Quién dice? Creo que mismo Pablo. Ya basta el tiempo, si es Pablo que dice, ya basta el tiempo de que anduvimos agradando a la carne, ¿no? Ya vivieron en el mundo, ya no pueden hacer nada, ya basta de eso. Ahora agrademos a Dios. Aquí dice, no sean partícipes con ellos. Antes ustedes sí eran de ellos, eran tinieblas, pero ahora son hijos de luz. ¿Cómo deben andar? Como hijos de luz. Somos hijos de Dios, ¿cómo debemos andar? Como hijos de Dios. Ahora tenemos la naturaleza de Dios. No es lo mismo que le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, o más bien nacer de arriba, o sea, nacer de Dios. ¿Quieres entrar en el reino de Dios? Te es necesario tener una naturaleza diferente. ¿Nosotros podemos hacerlo? No. Dios hizo esa obra en nosotros a través de Cristo. Pero ahora, ya en Cristo, sí nos habla la Biblia y decía Ezequiel, ahora ya van a poder andar en mis estatutos, guardando mis preceptos, en Ezequiel 37. Pero también 37 el que leímos, los voy a limpiar, les voy a dar vida para que anden ahora en mis estatutos. Desde el 36 viene hablando, ¿no? De ese nuevo pacto, ¿sí? Ok, pero entonces, vamos a concluir. El propósito que Dios tenía en el Antiguo Testamento de tener un pueblo santo no ha cambiado, es el mismo. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios, decía aquí Efesios, y nos está llamando a una santidad. Y esa santidad, en realidad, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nuestra naturaleza ahora debe ser diferente a la de este mundo. La santidad no nada más es apártate de ellos, no. Lo que está diciendo es que debe ser diferente a ellos, ¿sí? Siempre les pongo el ejemplo de un barco que va en el mar, un gran barco, un transatlántico, un crucero. Y ese barco puede ir, navegar en todo el mar, mientras que el mar no entre en el barco. ¿Qué pasa si una pequeña cantidad de mar entra en ese barco? Se hunde. El cristiano es como ese barco. ¿Dónde estamos? En el mundo. Podemos ir, venir, mientras el mundo no entre en nosotros. Pero si el mundo entra en nosotros, nos hundimos. La santidad tiene este sentido, ¿no? Estamos aquí, debemos ser
diferentes, debemos ser únicos. Ajá. Sobre todo los jóvenes dicen, es que quiero ser como mis compañeros. Y yo les digo, ¿por qué? ¿No te gusta ser único? ¿O quieres ser igual que toda la bola? Igual que todo el montón. ¿Quieres ser uno del montón? Pues imítalos, sé igual que ellos. Pero tú eres santo, debes ser único, con una naturaleza diferente. Es más, una naturaleza contraria, porque de nada sirve que te apartes de los del mundo si te llevas el mundo a la iglesia. ¿De qué te sirve apartarte del mundo si te llevas el mundo contigo? No, es una naturaleza contraria, una naturaleza diferente a la que antes teníamos. Dios nos ha santificado. Amén. Ahora somos un pueblo santo. Levante su mano los santos. Ajá. ¿Dónde se debe ver reflejado? En toda nuestra manera de vivir. Vamos a orar. Cierre sus ojos y reflexione en esto. Si usted ha pensado que es santo, ¿dónde a lo mejor no ha guardado esa santidad? En su vida, en su relación con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos, en la forma de actuar, de vivir. Dios nos está haciendo este llamado. Nos llamó para ser santos y sin mancha delante de Él. Padre, en esta hora te agradecemos, oh Dios, porque ahora hemos podido ver este llamamiento que tenemos, esta santidad que tú quieres de nosotros y en nosotros. Padre, sabemos que por nuestras fuerzas no podemos, únicamente es por Jesucristo que podemos tener esa santidad. Por tu presencia en nosotros es que somos santos, no por lo que hayamos hecho, es más, ni por lo que hagamos somos santos, sino por tu presencia en nosotros. Ayúdanos a reflejar esa naturaleza tuya en cada aspecto de nuestra vida. Si te hemos fallado con nuestra esposa, nuestros hijos, Señor, ayúdanos. En la relación, en la iglesia, con nuestro hermano, ayúdanos, Padre, a reflejar esa santidad. Que realmente podamos reflejar tu naturaleza. Que sea evidente que ahora tenemos esa naturaleza celestial y que estamos sentados juntamente contigo en esos lugares celestiales, Padre. Santifícanos, oh Dios, santifica tu nombre en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.